Pues mientras vais haciendo el cambio de los micros, que ahora nos acompaña Yayo Herrero y Emilio Santiago Muiño, pues voy haciendo yo un pequeño show performativo. Porque luego digan que esto no es arte, pues también es arte, no, pero no lo voy a hacer. Y un poco en esta idea, ¿no?, que comentaba también ahora Soren, y para, bueno, quizás seguir ampliando ese debate. Creo que parte de nuestro ejercicio, por ejemplo, cuando pensamos si puede ser una práctica artística o no, y muchas veces no tenemos por qué determinar qué es o qué no es una práctica artística, porque seguramente caeríamos en esa cuestión dicotómica, ¿no?, habitual en la que nos situábamos en esa idea de la modernidad, ¿no? Y sin embargo, claro, yo sí que creo que, por ejemplo, en el caso de Concomitentes, que es la entidad, ¿no?, desde la que organizamos este encuentro, la potencia que puede tener el arte también de explorar ese deseo y pensar el deseo no solo como un sujeto también individual, sino como si podemos pensar el deseo como un deseo colectivo, ¿no?, como un deseo colectivo, como un deseo político. Y creo que bueno, pues seguramente el arte puede tener esa capacidad de explorar, ¿no?, ese deseo colectivo, quizá. Y a la vez, creo que uno de los elementos también que es fundamental cuando... sí, podéis, sí, mientras cuando esté el micro ya os vais sentando. Yo voy haciendo como la introducción, sigo hablando. No, puedo estar aquí como una hora, sin parar. Y entonces lo que os decía, ¿no?, también un poco, creo que también parte de nuestro trabajo y en el mundo en el que estamos es también repensar, ¿no?, esa idea de modernidad, la idea de lo épico, y seguramente mucho de las prácticas artísticas en las que estábamos también habituados no iban en esa idea seguramente del uso del espacio público, un uso del espacio público y mayoritariamente una escultura que solía ser muy fálica, que solía ser también viril, que tenía que ser grande, que fuera bien vista, ¿no?, y que fuera, ¿no?, el ejemplo también, ¿no?, de la grandeza, ¿no?, de la grandeza del ser humano frente a esa creación que encumbra, ¿no?, o de alguna manera diluye la naturaleza. Yo creo que, bueno, pues ahora reivindicamos también otros procesos, otras maneras, no situando lo pequeño, lo menor. Claro, y eso tiene una dificultad, porque cómo se visibiliza, cómo está ahí presente, ¿no?, esa idea de lo efímero o de los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí nos vamos a ir enfrentando a este cuestionamiento, pero de alguna manera creo que también tenemos que ir superando, pues seguramente, esa visión de esa grandilocuencia, ¿no? Y en esa grandilocuencia, a mí también, un poco para ir ya introduciendo quizá esta mesa, a mí a veces me sorprende en esta idea de la tecnocracia, ¿no? Estuvimos, ¿no?, constantemente pensando que iban a venir los tecnócratas, y los tecnócratas mayoritariamente son ingenieros, ¿no?, que son lo más, luego los economistas, que dentro del ámbito del conocimiento de ciencias sociales serían también la escala, ¿no?, los de arriba. Y entonces parecía que esa tecnocracia nos iba a solucionar todos los problemas del mundo. Vimos, ¿no?, cómo eso no trajo esas soluciones, y ahora en esta tendencia, ¿no?, en esta idea de esa transición ecosocial por la que estamos abocados a ir y estar, vuelven otra vez los ingenieros, ¿no?, a dar soluciones también, como por ejemplo el Nature-Based Solution, ¿no?, en estas ideas de soluciones basadas en la naturaleza, y otra vez volvemos a olvidar, ¿no?, la capacidad también del ser humano, de las comunidades, de construir, de pensar, ¿no?, de pensar alternativas o de hacer, ¿no? Y creo que ahí es relevante, y no solo por ser corporativistas, que parece que pueda serlo, ¿no?, ¿cuál es el papel del arte?, ¿no?, constantemente, ¿no?, ¿qué es de nuestro espacio? Y no es tanto pensar cuál es nuestro espacio, sino, bueno, de qué manera podemos contribuir también a la ciudadanía. Y yo entiendo que luego la ciudadanía diga, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿No? Es que si no, también os estamos pagando, ¿no? Pues yo también quiero saber un poquito, ¿no?, qué es vuestro rollo, ¿no? Entonces, quiero decir, ese nivel de exigencia, no, es también importante, ¿no? Y rendición de cuentas, ¿no? Y un poco en ese sentido, no caer, ¿no?, en esta cuestión también digamos, de corporativista, pero sí reivindicar el papel también de la antropología, o de ese giro también antropológico que está también transitando el arte. Entonces, bueno, y venía un poco a todo esto para presentar a las dos personas que me acompañan, que las dos también vienen del ámbito de la antropología, y luego después Yayo también, bueno, es que ya los conocéis todos, pero no sé, para esta presentación sí es archiconocida, pero bueno, Yayo Herrero también es ingeniera técnica agrícola, y luego tú eres profesor titular del CSIC, ¿no? También, ¿no? Científico titular. Y no damos clase allí, así que por eso ¿cómo? Decía, que no damos clase. Que solo investigáis, ¿no? Sí. Mejor. No. Bueno, tiene... que no tenéis que aguantar a la peña, no. Tiene su rollo también, ¿eh? Malo. Y también yo creo que era interesante, ¿no? También, bueno, siempre es interesante escucharlos, porque muchas de las formaciones que tenemos y de los conocimientos que también tenemos es de las lecturas, y haber sido acompañados por ellos dos en muchas ocasiones a través de lecturas o charlas, y ese papel de esa incidencia, ¿no?, de alguna manera una investigación
que tiene una incidencia más allá de ese currículum o de la producción científica, sino que afecta a la vida y que de alguna manera tiene una alteración. Entonces, bueno, agradecer por esa capacidad que hacéis de buscar también esa afectación en lo real, vaya, ¿no? Entonces, bueno, un poco la mesa de lo que iba, o un poco la pretensión y esa invitación al debate era bueno, un poco el título de las comunidades, que ya es amplísimo de por sí, y luego después también la redistribución, que también tiene, ¿no?, su tela. Pero entonces, si os parece, podemos empezar contigo, Yayo, ¿no? Y un poco la idea era esta, ¿no? Cómo pensamos en esta idea de justicia ambiental y justicia social y la necesidad también de tejer esa relación entre el ámbito subjetivo y la materialidad, que también, ¿no?, eso es fundamental. Voy a poner el reloj para no pasarme y que tengamos así tiempo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación, que es un gusto, ¿no? Y bueno, yo voy a lanzar algunas cosas así un poco quizás deslavazadas, pero por si abren a la reflexión y al debate, y muchas basadas en lo que he venido escuchando también en las mesas anteriores, que me han parecido todas espectaculares, me han parecido súper interesantes, ¿no? Claro, cuando estábamos hablando cuando estaba hablando Brigitte de esa mirada, digamos, del conocimiento occidental y del conocimiento también de la modernidad, fragmentado, digamos, reduccionista, que separa, que no comprende bien las totalidades, lo que nos encontramos es que ese modelo ha aterrizado también de una forma tremenda dentro, por ejemplo, del campo de estudio económico, ¿no? De tal modo que la economía se ha convertido también en un espacio cerrado, separado del resto de los ámbitos de la vida, generando importantes divisiones entre lo que llamamos producción y reproducción, generando importantes divisiones, por ejemplo, en torno a la propia idea de valor, ¿no? Dentro de nuestro marco económico, el valor es una abstracción que está simplemente significada digamos, en el valor monetario. Reducimos el valor a lo estrictamente monetario, ¿no? Esto ha hecho, desde mi punto de vista, que hayamos creado una cultura, dice Hinkelhammer, ¿no?, que responde a una especie de lógica sacrificial, puesto que lo único que tiene valor es aquello que reside en lo monetario. Todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca, ¿no? Y ha generado una especie de mito del crecimiento, de una idea de que la economía tiene que crecer necesariamente y que la única posibilidad de sostener vidas que puedan ser dignas, que puedan ser buenas de ser vividas, pues reside en que la economía pueda crecer, ¿no? Esta idea yo quería significar que estructuralmente, junto con esa fragmentación y ese mecanicismo, esa falta de reconocimiento de las relaciones que se tejen entre todo lo vivo, ¿no?, ese divorcio entre lo que consideramos vida humana y la naturaleza como algo extraño, es decir, no como la trama de la vida de la que inevitablemente formamos parte, ¿no?, y los propios cuerpos, generan una brutal violencia e inevitable desigualdad, ¿no? Es decir, es una cultura construida sobre una idea básica de dominio y violencia, en donde unas vidas directamente valen más que otras. Las vidas de los hombres valen más que las vidas de las personas que no son hombres, las vidas humanas valen más que las vidas no humanas, las vidas de las personas blancas valen más que las vidas de las personas no blancas, hasta tal punto que se genera una desigualdad que es claramente material, lo vemos en términos desigualdades norte-sur, pero también las propias desigualdades que hay dentro de los países empobrecidos, que se agrandan de una forma tremenda, pero hay una desigualdad también brutalmente simbólica. A mí me gusta mucho cuando Judith Butler plantea que la desigualdad se plasma y la violencia se plasma fundamentalmente cuando se reconoce, aunque sea de forma no explícita, que hay vidas que no merecen ser lloradas, ¿no? Es decir, yo creo que es... y lo vemos de una forma absolutamente descarnada en la propia producción audiovisual. Es decir, cuando se muestra las noticias, por ejemplo, de un atentado terrorista en Barcelona o en París, inmediatamente vemos un dolor que es el dolor blanco, que es un dolor contenido, limpio, elegante,
Es un dolor que nos afecta, inmediatamente vemos a las personas concretas presentadas en el contexto de una vida truncada, llena de posibilidades, llena de afectos y de amores, ¿no? Mientras que cuando vemos la reproducción de ese mismo atentado, por ejemplo, en Irak o en Afganistán, lo que vemos es un dolor sucio, es un dolor animal, es un grito animal, y digo animal en una cultura que resta valor a lo animal y que precisamente deshumaniza acercando a lo animal, ¿no? Entonces, yo creo que hay formas de construir, no me estoy centrando tanto en lo material, intento centrarme más en la parte un poco simbólica de cómo se construye esa desigualdad y cómo se construye, digamos, la deshumanización precisamente por el acercamiento a lo animal y el acercamiento a esa naturaleza concebida desde fuera, que por otro lado durante muchísimo tiempo fue el instrumento que se eligió o que se utilizó para subordinar a las mujeres. Las mujeres estaban más cerca de la naturaleza, de una naturaleza concebida como gran almacén, como gran recurso al servicio de unos procesos de emancipación que en el caso de Occidente se han construido sobre una falsa triple idea de independencia, es decir, que las personas podían vivir emancipadas de la naturaleza, emancipadas de su propio cuerpo y emancipadas del resto de las personas. Almudena Hernando habla de la fantasía de la individualidad que solamente puede estar encarnada en algunos sujetos privilegiados que pueden construir su fantasía de la individualidad en la medida en que en otros lugares, otros territorios, otros cuerpos, otras personas, otros seres vivos, se plasma una explotación y una apropiación al servicio de esa falsa individualidad, ¿no? Yo creo que ahí se construye un elemento clave que tiene que ver con, digamos, con la construcción subjetiva y la naturalización y legitimación de una violencia y de una desigualdad que desde mi punto de vista en estos momentos es atroz, ¿no? Es decir, si lo vemos, insisto, no me voy a centrar en los datos, pero cuando analizamos datos en clave de huella ecológica, en clave de apropiación de la producción primaria neta, en clave, es decir, desde todos los ejes que podamos manejar y analizar las desigualdades crecen y además son interseccionales, como bien sabemos, es decir, interconectan distintos ejes de desigualdad que se realimentan entre sí, ¿no? Me llamaba la atención antes cuando estaba hablando también Brigitte en algunas de las otras intervenciones y se hablaban de esos espacios en los márgenes, de la búsqueda de esos espacios marginales, ¿no? Me llamaba la atención cómo es posible que en este momento la frontera, es decir, la frontera que en la biosfera es un lugar de brutal riqueza y biodiversidad, el ecotono que separa distintos ecosistemas, o la frontera, por ejemplo, que en este momento separa lo estrictamente académico de los movimientos sociales y del arte, que desde mi punto de vista es donde florece el conocimiento más rico y más potente en este momento. Sin embargo, la frontera es constantemente violentada. Es decir, en este momento la frontera es el lugar por antonomasia de la violencia, de la expulsión, del retiro de la condición humana y de la violencia más atroz, ¿no? Y se plasma de una forma brutal esa desigualdad cuando vemos lo que sucede en las fronteras de la Europa rica, por ejemplo, donde se cierra el paso a las personas, pero las fronteras permanecen inevitablemente abiertas para que entren energía, materiales, pesca, alimento, que vienen de los países, de las propias personas a las que no se deja entrar, ¿no? Es decir, en un mecanismo, desde mi punto de vista, de despojo y de blindaje de aquellos sectores de población que, amparados por el poder económico, amparados por el poder político y amparados por el poder militar también, digamos, sostienen espacios o pretenden sostener espacios de privilegio dentro de un marco y de un modelo que se desmorona, ¿no? Que se desmorone, y no me refiero a que se desmorone el mundo en su conjunto, ¿no? Me refiero a que se desmorona un sistema de creencias, un sistema de valores, un sistema también de construcción y de mantenimiento material, digamos, que por haber topado y superado los límites biofísicos del planeta, por encontrarnos en una situación de cambio climático,
dentro de modelos que, sin embargo, siguen dentro, como decía Bruno Latour, dentro de la racionalidad, de la modernidad, pues están en ese espacio todavía ambiguo de se nos ha caído la materialidad de la modernidad, pero permanecen todavía tremendamente vigentes sus valores o su sistema de creencias, su sistema imaginario, y tenemos que repensar cómo mirar el mundo y cómo construirlo, ¿no?, de otra manera, ¿no? En ese sentido, y entro bueno, pues intentar ver esta cuestión. A mí me gusta mucho una cosa que ha planteado, que yo he aprendido de Emilio, ¿no?, hace muchos años. Él hablaba de la necesidad de aterrizar, es decir, de generar un aterrizaje forzoso en la Tierra, ¿no? Y yo, desde las miradas más, desde las como visiones más ecofeministas, por así, decía en la Tierra y en los cuerpos, porque realmente tenemos una cultura que básicamente flota por encima de la materialidad de la Tierra y de los cuerpos. Una cultura que ha aprendido a mirar lo material que somos y la pertenencia a la trama de la vida desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Y como hemos aprendido a mirar así, tratar de resolver el problema dando solamente datos no funciona, porque es que hemos aprendido a relacionarlos con los datos desde aquello que está fuera de nosotros. Los datos son fundamentales, son importantes. Es decir, para mí, la ciencia, la mirada científica concebida como una ciencia mucho más posnormal, sin fronteras blindadas ni los elitismos que habitualmente tenemos, es absolutamente necesaria, y conocer el mundo que tenemos alrededor es clave. Pero necesitamos conocerlo con datos, racionalmente, también experiencialmente y también vitalmente, emocionalmente. Y todo eso tiene que ir junto y creo que tiene que ir a la vez, ¿no? Por eso me parece que el arte tiene hueco en la ciencia, en el activismo y en la transformación. Y no solamente tiene hueco, sino que juega un papel absolutamente fundamental, ¿no? ¿Por qué? Pues, en primer lugar, por la labor de mediación que hace. Precisamente puede elaborar una mediación entre el dato y el acompañamiento emocional que necesitamos para concebir ciertos datos. Antes Susana hablaba, me gustó mucho, de la amargura, ¿no? Yo siempre, cuando voy a dar charlas, digo, mira, voy a hacer ahora un ejercicio de amargura, que es mirar la realidad material cara a cara, ¿no? Y claro, esa mirada de la realidad material cara a cara puede aplastar o podemos acompañarla emocionalmente. Incluso el discurso científico puede ser un discurso artístico y performativo. Y creo que en ese tema el discurso científico y el discurso del activista y del político tiene que aprender de esa performatividad del arte, ¿no? Creo además también, y se ha hablado mucho de imaginación, dice Marina Garcés, que la imaginación no es un don que le toca a alguien que es artista y no tiene el resto que no lo somos, ¿no?, sino que la imaginación también se entrena. Y creo que el arte puede ayudar a entrenar la imaginación colectiva, la que necesitamos todos y todas, ¿no? Y el arte, además, puede hacer una labor de diálogo, de puente entre la memoria y la imaginación, de tal manera que podamos activarla. Imaginar o recordar, en el fondo, también es apelar a la memoria de lo que tenemos y de lo que somos. Se suele decir mucho porque fuimos, seremos, ¿no? Pero es cierto, es decir, y yo creo que sin pretender, que sería romantizar absurdamente, que vamos a encontrar soluciones en el pasado, pero desde luego hay en reconocernos y recordarnos como una especie inserta en la trama de la vida, en reconocernos y recordarnos como ecodependientes e interdependientes, seres radicalmente interdependientes y conectados con todo, en recuperar esa memoria, yo creo que hay un elemento que es clave, ¿no? Me gustó mucho también, me quedan 2 minutos. Me gustó mucho también, que me sale lo ingeniero, me gustó también mucho cuando Brigitte habló de cómo, cuando reconocemos las situaciones en las que estamos, de desmoronamiento, de colapso, de previsible colapso, que no es
que se acabe todo y de repente pegue un signo de desmoronamiento. Es decir, es importante hablar de qué hablamos cuando hablamos de colapso. Podemos hablar del colapso de un ecosistema o podemos hablar del colapso de una determinada forma de organizar la vida en común y las relaciones con la naturaleza. Yo creo que eso es lo que colapsa, ¿no? Y es un proceso largo de degradación, de desmoronamiento, de declive, que es preciso abordar, es preciso reconocer precisamente para afrontarlo desde la idea de justicia ambiental, ¿no? Pero lo podemos, y yo creo que necesitamos reconocerlo no desde la culpa, que en mi opinión conduce a poco, sino, y lo planteó Brigitte, a mí me parece fundamental, desde la responsabilidad, ¿no? Es decir, porque la responsabilidad, el hacernos responsables de algo, el querer hacernos cargo de algo, es lo que nos puede convertir en agente o sujeto político, ya sea desde el arte, ya sea desde el activismo, ya sea desde la ciencia, ya sea desde una institución pública, ¿no? En el sentido de que si no hay consciencia o voluntad de querer hacernos cargo de algo, de querer hacernos responsables de algo, es imposible que podamos ser agente de transformación de nada. Es poco como yo lo veo, ¿no? Por tanto, ese asunto de la responsabilidad, que no es un tema de culpa, es clave. Y creo que a partir de las economías, por ejemplo, domésticas, de todas estas que visibiliza y pone de relieve la aportación de la economía feminista, podemos encontrar sujetos, y no lo romantizo, porque muchas veces ha sido con un brutal dolor y en una situación de sometimiento, que han sabido hacerse responsables de la vida y que además han sido también capaces, inconscientemente muchas veces, de tejer puentes entre naturaleza y cultura. Porque dar de mamar a una criatura o parirla es un trabajo de ser especie y de producir vida, como los trabajos que se dan en la naturaleza, pero transitan desde los cuerpos y desde la propia naturaleza. Es decir, la cultura patriarcal lo ha separado, pero las culturas marginales, las economías marginales domésticas, han sabido mantener esos puentes, y creo que también hay algo ahí que recuperar. En el MACBA, en el último PEI del MACBA, hubo una mujer colombiana que hizo un trabajo espectacular sobre la placenta, ¿no? Y recuperó la idea de la placenta como metáfora de aquello que separa y define una vida con respecto a otra, pero a la vez como lo que une, ¿no? Y eso pasa en lo vivo con todas las fronteras. Nuestra piel nos define y marca el límite de nuestro cuerpo, pero a través nos permite comunicarnos y nos une con lo que hay alrededor. La pared de una célula, de cualquier célula, define el contorno de la célula, pero a su vez es lo que permite que esté conectado con alrededor. Y esa recuperación de interdependencia yo creo que es clave. Y esto, por último, lleva a la idea de comunidad y de lo comunitario, ¿no? De lo común. Yo creo que hay que, en este momento, y esto ya lo digo como activista, hay que actuar en todos los frentes. Hace falta gente en las instituciones que haga política pública, que se ponga al servicio, digamos, de las sociedades que queremos construir, pero hacen falta también, y para mí son absolutamente claves, la generación de espacios comunitarios, digamos, donde las personas aprendemos también a hacernos responsables de las cosas e interactuar con otras para poderlas resolver. Me parecen cruciales por varios motivos, porque son laboratorios de experiencia, porque son lugares en donde se desarrolla la vida, porque son lugares donde aprendemos a ser y a estar, y luego, por otro lado, porque si en la política pública y en la institución no se terminan resolviendo cosas, igual es lo único que queda. Entonces, me parece que es absolutamente necesario crearlos e implicarse dentro de esos espacios, y bueno, tenemos muchos elementos, ¿no? En definitiva, yo creo que ahora mismo el arte puede ayudar, paradójicamente, desde un ámbito que está basado en el deseo, puede ayudar a construir horizontes de deseo que, sin embargo, puedan ser compatibles con las situaciones materiales que tenemos. Y desde mi punto de vista, eso es crear imaginación y no fantasía.
Esto lo diferencia muy bien Santiago Albarrico, ¿no? La fantasía es aquello que flota, que no está aterrizado, pero en mi opinión necesitamos una imaginación, yo diría además ecofeminista y decolonial, ¿no? Anticolonial, una imaginación que nos ancle bien a la tierra y a los cuerpos y que permita transitar de un cuerpo a otro, de un espacio vivo a otro, de un territorio a otro, para construir ese horizonte de deseo desde el que podemos mirar el presente y ya el futuro pues con alegría y con esperanza, no una esperanza naif, no una esperanza ñoña, ¿no? Sino sabiendo dónde estamos y sabiendo que somos sujetos responsables que nos ponemos en marcha para intentar cambiar aquello que nos parece que se nos lleva por delante, ¿no? Y bueno, esto era lo que quería compartir. La verdad que a veces hablamos de los tiempos y qué lástima no tener más tiempo para seguir escuchándote, ¿no? Porque es como un placer absoluto. Y yo creo que también es relevante en ese sentido también de pensar, no, bueno, gracias por el diagnóstico y a la vez como traer también como esas estrategias, ¿no? Y que muchas veces podemos caer como en ese parálisis por el análisis, ¿no? Claro, que te paraliza y dices tú, ante esta situación en la que vivimos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y creo que también traías, ¿no?, esta cuestión de imaginación y a la vez de esas pequeñas utopías o esos pequeños mundos por venir, ¿no?, que están emergiendo ahí, que muchas veces, y tenías ahora también un debate también por Twitter en torno a esta idea, ¿no?, del colapso, lo que pueda suponer también esta idea frente a quizá una parálisis, porque parece que ya no puede haber esperanza, no puede haber imaginación, ¿no? Entonces, bueno, si te parecía también, o si no tienes ganas de tramar desde ahí, no porque estarás cansado, pero Sí, bueno, sí, creo sí, que también es un debate relevante, ¿no? Porque es un debate relevante, sí. Bueno, sí. Antes de nada, daros las gracias, Fran, Alicia, concomitentes, por la invitación y conversar con Yayo, que siempre es un auténtico placer. Si queréis, al final digo un poquito sobre esto del colapso y los debates que está habiendo, pero me gustaría hilar antes algunas otras cuestiones. Y quiero empezar haciendo como una reivindicación de los distintos tipos de comunidad y rompiendo una lanza por algo que quizás a veces no nos damos cuenta de que es comunidad, pero que también lo es, ¿no? Están las comunidades intencionales de los movimientos sociales que ha reivindicado Yayo, que son absolutamente fundamentales, porque son los rompehielos ideológicos, como me dijo un alumno en un TFM súper brillante, que me parece como una definición perfecta de lo que los movimientos sociales hacen, son los laboratorios de ideas de los movimientos populares. También las comunidades de circunstancias que se dan en la vida, pues porque se dan, pues yo que sé, en el AMPA del cole, con los vecinos, ¿no? También es otro tipo de comunidad, pero que también son importantes. Y quiero traer una idea aquí de César Rendueles, que es un poco provocativa, pero que a mí me parece como súper potente, cuando él dice que si entendemos comunidad como la cooperación de lo interdependiente, el Estado también es comunidad. El Estado no es solo represión, el Estado no es solo monopolio de la violencia, el Estado es un tipo de comunidad que quizás a veces no nos gusta mucho porque se da una escala, que es la escala de las relaciones anónimas, masivas, discontinuas, pero que es la escala de nuestro mundo y ese mundo no se puede rebobinar. Entonces, la sanidad pública no es un ente burocrático perverso, es la comunidad de la salud a la escala de la sociedad de masas moderna. Y también es importante reivindicar esta comunidad, incluirla en esta visión compleja de lo que la comunidad tiene que ser. Digo esto y me meto también en la cuestión de la justicia ambiental porque creo que es relevante. Quiero recordar un dato que seguramente todas y todos conocéis, pero que ilustra muy bien a qué nos enfrentamos, ¿no? El 10% de la población mundial emite el 50% de las emisiones de CO2 y el 50% de la población el 10%. Es una simetría tan perfecta como terrible, porque además es terrible porque ese 50% de la población más pobre que emite el 10% de las emisiones vive en los territorios que se van a ver más afectados por el cambio climático, que son los intertropicales. Son además territorios con una vulnerabilidad intensificada por siglos de proceso de colonización. Es decir, por el hecho de que todo nuestro desarrollo también se puede leer como haber acaparado una parte mayor del presupuesto de carbono que nos puede impedir no acabar la sociedad industrial en un desastre. Por tanto, la cuestión de la justicia tiene que estar siempre en el centro de cualquier debate ecológico. Y aquí podemos pensar, o sea, el concepto de justicia de transición justa se ideó primero en el mundo laboral, pero yo creo que podemos ir más allá para pensarlo como en dos ámbitos, ¿no? Tenemos que garantizar el derecho universal a la protección frente a los impactos de lo que viene y, al mismo tiempo, intentar impulsar
los esfuerzos que hay que hacer de manera proporcional a los privilegios que han sido construidos. Yo creo que con esas dos ideas, y esto seguramente todos aquí lo reivindicamos desde un punto de vista moral muy evidente, pero tú lo comentabas al principio, la cuestión tecnócrata, creo que tenemos que jugar también con el hecho de que esto tiene un componente técnico, y me explico. Durante 2 décadas, 3 décadas, los intentos de hibridar neoliberalismo y transición ecológica lo que han derivado es una ambición en lo ecológico muy pequeña, generando una enorme fricción social por toda la gente que se deja atrás con las tibias medidas que se aplican. Esto es una plaza segura para el desastre. Por tanto, la cuestión de la justicia también es técnica en el sentido de que pueda hacer funcionar los cambios que necesitamos para sobrevivir. Y en este punto, y por eso hacía la reivindicación también de esa comunidad del Estado, de lo público, de la República, en el sentido de la ciencia política clásica, creo que es importante porque para entrarle al meollo a esto, y quizás estoy siendo un poco macropolítico, pero también hace falta, ¿no? Hace falta la micropolítica y la macropolítica. Me gusta pensar que tenemos como unos años muy decisivos para intentar ejecutar el siguiente eslogan: guerra ecologista fiscal por todos los medios. O sea, la cuestión de los impuestos es absolutamente clave. Y aquí digo, frente a la ecoansiedad que nos atenaza a todas y a todos, y después de este verano creo que sé lo que temisteis el último verano, es el título de la película terrible que hemos vivido todas y todos este verano, creo que la mejor píldora o medicina contra la ecoansiedad se llama memoria. Y la memoria nos puede llevar a comprender que en el pasado, en situaciones menos dramáticas que estas, se llevaron políticas fiscales superprogresivas que hoy nos darían unos márgenes de maniobra inmensos. Imaginaos que hoy un directivo de Google tributase el 99% del IRPF. Eso eran los parámetros de tributación normal en Estados Unidos en los años 50. De Gaulle, que era un general de derechas, fue capaz de imponer un impuesto al patrimonio del 20% de las grandes fortunas de Francia para reconstruir Francia. Imaginad la de políticas ecosociales justas que podríamos hacer si fuéramos capaces de hacer eso. Y esto no es un eslogan vacío, porque ahora mismo, en este mismo momento, es un proceso histórico y yo creo que no estamos dándole el valor que tiene. Está habiendo un auténtico desplazamiento en las placas tectónicas de la economía política. El neoliberalismo está teóricamente muerto y hay una disputa de élites brutal por qué le da paso. Cada mes está sucediendo cosas nuevas que yo creo que a mí me las cuentan hace 5 años y yo no me las creo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que poner como mucha fuerza en una oportunidad política que es histórica por poderle dar a todo esto un sentido un poco más justo. Y antes de meterme en lo del colapso, un poquito sobre lo del papel del arte. La información y los datos son fundamentales y cuanta mejor información y los mejores datos, mejor. Pero todas las encuestas dicen que la gente, más o menos, es a grandes rasgos consciente de lo que pasa. Sobre todo en un país como el nuestro, quizás en Estados Unidos, donde el negacionismo climático es muy fuerte, es distinto, ¿no? Pero aquí no falta tanta información como otra cosa. Y en esa otra cosa que falta, pues y se ha comentado, ¿no? El ecologismo seguramente tiene un déficit de utopía, un déficit de relatos ilusionantes de cómo puede ser una vida mejor con menos. Eso que nosotros en nuestro colectivo Monstruos llamamos la lujosa pobreza, ¿no? El pensar que una vida más austera en términos energéticos y materiales no tiene por qué ser una vida peor. De hecho, puede ser una vida mucho más rica en cuestiones relacionales, en tiempo libre, en sexualidad, en creatividad, en deporte, en muchísimos ámbitos. Bueno, pues yo creo que hay, evidentemente, y ya se está haciendo, los espacios del arte están generando los contenidos de un horizonte ilusionante. Yo creo que eso ya se está haciendo. Como puntito de reflexión crítica, quizás se está haciendo en espacios no muy accesibles para el gran público, ¿no? Si uno se pone a pensar en un listado de películas mainstream que tengan un componente distópico y un componente así como de crisis ecológica, pues puede hacer una lista de 10 películas muy fácilmente. Lo contrario es mucho más difícil. Yo creo que hay también como el examen de lo mainstream, que para los procesos de cambio cultural son importantes. Y aquí quería también coger como un hilo suelto. Yo no tengo un conocimiento muy amplio de la historia del arte, pero lo poquito que conozco, hay un hilo suelto que a mí me gusta mucho y que creo que tenemos una ocasión muy interesante para tirar de él. Me remonto a hace más de 150 años, 1871, con la Comuna de París. En la Comuna de París se gestó un concepto, que es el de lujo comunal, inspirado en alguien como William Morris. 50 años más tarde, los surrealistas cogieron el testigo con el concepto de comunismo del genio. 30 años más tarde, los situacionistas cogieron el testigo con la idea de realización del arte. ¿Qué había detrás de todo esto? Esa idea de la democratización total del talento,
y de la disolución del rol artista como algo especializado, ¿no? Si tenemos que imaginar un mundo donde respondamos con una idea de felicidad distinta, la extensión de la soberanía poética, la extensión a todas las personas del juego simbólico es una herramienta de sentido inmensa que no tiene costes ecológicos de ningún tipo. Entonces ahí cuando, por ejemplo, Pablo Martínez o Jaime Vindel en unos textos preciosos en contexto reivindicaban un poco esto, una función ecosocial del museo que no tenía que ver tanto con los contenidos críticos, sino con dinamizar en los territorios procesos de soberanía artística en personas que no se sienten artistas, pero en el fondo, como decía Van Eyck en los años 60, la creatividad es lo mejor repartido de este mundo. Yo creo que ahí hay un punto que creo que podría ser interesante recuperar. Qué bien voy. No sé si estoy hablando muy rápido o estoy siendo muy sintético. Qué bien. Vale. Pero más allá de esto, creo que los horizontes ilusionantes hacen falta, pero ojo que tampoco creo que sean suficientes. Hemos hablado de la justicia, yo creo que ese elemento es clave. Y yo creo que la tercera pata, a la que nos falta más, es la pata de que tenemos que ofrecer horizontes ilusionantes, justos y verosímiles. Y esto es muy complicado. Y es muy complicado porque yo creo que a veces minimizamos, porque seguramente si no, pues caeríamos en una depresión colectiva, el impacto antropológico que el neoliberalismo ha hecho con nosotros. Y el hecho de que somos el producto antropológico de una revolución exitosa que además ya reproduce hegemonía mucho más allá del discurso explícito, ¿no? Desde el urbanismo hasta las formas de consumo. Entonces, toda esta inercia pues, hace que quizás muchos cambios, aunque suenen ilusionantes, aunque se propongan justos, sencillamente pues, nuestras sociedades no los encuentren verosímiles, porque partimos desde una derrota inmensa. Entonces, aquí, a mí me gusta también como recordar, porque creo que estamos en un espacio donde se prima mucho la audacia, y la audacia es importante, pero ojo, porque normalmente, esto ha sido así siempre, o sea, las clases populares nunca han sido ideológicamente conservadoras, pero sí han sido existencialmente conservadoras, porque cuando los experimentos salen mal, pierden más que los demás. Entonces hay como una cierta sabiduría popular, sabiduría de refranero, de mejor pájaro en mano que ciento volando, de vísteme despacio que llevo prisa. Y yo creo que a veces es necesario también que en nuestros horizontes de transformación sepamos caminar al ritmo del pueblo del que somos parte, que seguramente no es el pueblo ideal, revolucionario que nos gustaría, pero es el que somos. Es el que somos. Y ya con la cuestión como del colapso, y creo que tiene relación con la cuestión como del colapso, ¿no? Y tengo 4 minutos todavía, perfecto. Nosotros, alguna gente hemos como polinizado un poco con la cuestión del colapso en redes últimamente por 2 motivos. Uno, porque pensamos que el uso que se está haciendo no es muy riguroso y eso tiene implicaciones, o sea, tampoco es una especie de defensa de la rigurosidad por la rigurosidad, es decir, una palabra, porque las palabras no son inocentes. Colapso en el imaginario te remite a algo súbito. O sea, un colapso es un derrumbe de un edificio, de hecho es una metáfora arquitectónica en su inicio, ¿no? Algo súbito, global, y yo creo que después casi todas las personas que emplean esos términos, casi todas, y ya yo lo acabo de hacer ahora, tienen una imagen mucho más lenta, mucho más progresiva, y que, por teorizar como un juego de palabras como trosco, ¿no? Desigual y combinado. Yo creo que más o menos casi todo o sea, luego hay gente que no, luego hay gente que realmente imagina que el colapso puede pasar en 3 años y que se cae todo, ¿no? Y porque además, digamos, hay como otro componente que es cuando se utiliza una palabra como colapso, que inevitablemente te hace pensar más en un ictus que en una enfermedad degenerativa, se tiende a minusvalorar las enormes desigualdades que pueda haber. Es decir, que mediante mucha violencia y mediante mucho crimen se puede prosperar en el colapso también. Y sectores y países enteros pueden prosperar en el colapso. Del mismo modo, cuando se intenta definir un poco mejor, pues la gente recurre a conceptos como complejidad social. Pero la complejidad social es un cheque en blanco, que sirve para todo, que no hay manera de medirlo. ¿Qué es más complejo, una oruga o una mariposa? Las orugas pesan más, ¿no? Si entendemos la complejidad como cantidad de materia, la oruga es más compleja, pero luego la mariposa es otra cosa. Entonces, yo creo que ahí nos da para cualquier cosa. Y después, creo que hay como una parte de la gente que utiliza mucho este término, que tiene una letra pequeña política,
que que no me parece mal, pero que yo creo que está bien que se ponga encima de la mesa, que es una especie de moraleja libertaria, por la cual el diagnóstico del colapso nos justifica poner mucho el acento en los trabajos locales, comunitarios o de resiliencia local, porque el Estado va a ser disfuncional. No todo el mundo, por supuesto aquí hay una pluralidad de voces muy, muy grande, ¿no? Pero hay, pues, por ejemplo, pienso en Carlos Taibo, claramente plantea como un discurso en esa línea, ¿no? Y después hay como otra gente que viene más de las ciencias naturales y que muchas veces creo que dan un salto a lo social que es peligroso, que es peligroso, que arrastra tics, ¿no? Que en la antropología ha habido como muchos estudios etnográficos del IPCC, por ejemplo, ¿no? Y lo que te viene a decir es que hay como una serie de tics que la gente de ciencias naturales vuelca a lo social y que son muy comunes. Pues una cierta actitud un poco valiente además ante la predicción, ¿no? Se tiende a hacer predicciones quizás un poco más arriesgadas de lo que son. Cierta actitud del problema de la atribución. Bueno, esto lo causa el peak oil, pero a lo mejor hay muchos más factores porque todo es mucho más multicausal. Pero más allá de esto, que son debates como si es el concepto más riguroso o no, pensamos que es problemático en términos de tesitura política. A Yayo le gusta mucho decir una frase de Naomi Klein, ¿no? De el miedo solo paraliza si no sabes a dónde correr. Yo creo que es verdad, pero hay que meter como un matiz, y es, ¿la carrera es de distancia corta o de distancia larga? Pues si es distancia corta, totalmente. Miedo te moviliza, te hace reaccionar y sabes a dónde ir. Pero si es de distancia larga, por eso es tan importante lo de diagnosticar si el colapso es súbito o no es súbito. Yo creo que el miedo es un clima social que si se enquista tiende más al sálvese quien pueda, ¿no? A salidas como que generan poca solidaridad. Y sin duda, al menos yo creo que los grandes cambios sociales siempre vienen por una mezcla de mucha indignación, una gran ofensa moral, pero también una sobreacumulación de esperanzas, precisamente porque siempre hay mucho que perder cuando se va hacia una ruptura, hacia un cambio social. Ya estoy a punto de irme del tema, así que una cosa como simplemente como lo último ya, como muy rápido sobre el colapso. Y aún así creo que el colapso es un paso más allá del miedo. Miedo es un informe del IPCC. Cualquiera que lea un informe del IPCC, aunque no hable de que colapso, da miedo. Y cualquier sociedad madura se asustaría con eso. El colapso a mí me cuesta mucho imaginar que no sea una tragedia sin precedentes. Me cuesta mucho imaginar lo que no sea así. Porque al final estamos hablando de algo así como si no es un Estado fallido se le parece mucho, ni el mercado ni el Estado son capaces de satisfacer las necesidades. Y a lo mejor es que soy muy pesimista, pero yo creo que en un clima así, más que florecer los caracoles zapatistas, que en algunos lugares privilegiados sí, pues florecerán mafias, florecerán lógicas terribles. Entonces, bueno, sin más, ¿no? Creo, ya está, con esto cierro. Creo que es una idea que moviliza a los movilizados y desmoviliza a los no movilizados. Por eso, quizás no es tanto como que no tenga que estar, sino calibrar su dosis. Pues yo creo que hay una cuestión ahí que también es, cómo tramamos esas complicidades y esas políticas de alianzas, ¿no? Porque yo también trabajo, otra parte de mi trabajo es en estrategias alimentarias participativas y ahí hablan, ¿no? En los ámbitos de soberanía alimentaria, en esos espacios, como hay un 3% de convencidos, ¿no? Que es gente, ¿no? Pues que ya consume, de cercanía, ¿no? Que tiene conciencia. Claro, para ese 3%, y que seguramente también estemos nosotros en otros ámbitos aquí, sí. en ese 3%. ¿no? Es una reunión del 3% claro, seguro. Somos una reunión del 3%, ¿no? Entonces, claro, yo creo que desde ahí, que parece que estamos aquí constantemente, ¿no? Como alentando la capacidad que tenga el arte, ¿no? Pero quizás el arte pueda ayudar también a cómo podemos tramar, ¿no? Más complicidades con otras comunidades, ¿no? Y yo creo que desde ahí, y es un poco parte del debate que está habiendo, ¿no? En torno a esta idea del colapso, sí, colapso no, o cómo desde ahí puede ser desmovilizador, porque cómo podemos pensar en generar alianzas y aliados con otras comunidades, sectores que están también interpelados en esto, ¿no? Entonces, no sé qué estrategias quizá, no tanto como estrategias quizá, que sería muy ambicioso, pero posibles fugas podría haber. Yo me gustaría comentar una cosa sobre el colapso, si puede ser, ¿no? Yo estoy un poco siguiendo un poco modo voyeur, por así decir, los debates, en mi opinión, a veces más ásperos, y creo que quizás, y desde luego el medio en el que se están dando no lo favorece en absoluto. Es decir, merecería la pena quizás
porque probablemente si tuviéramos la posibilidad de hablar y de conceptualizar un poco mejor, no encontraríamos, podríamos encontrar diferencias de estrategias políticas legítimas por otro lado. O sea, yo, por ejemplo, soy de las que creo, con Emilio, yo estoy en los movimientos sociales, pero me parece absolutamente crucial lo que sucede en el ámbito del Estado, es decir, y es obvio que una sanidad pública extendida o una educación pública extendida necesita de unas escalas y las propias transiciones que necesitamos, energéticas o políticas, necesitan de unas escalas, obviamente, y de una revitalización de lo público, yo creo que sin precedentes, ¿no? Es decir, que ahí no tengo ningún tipo de historia, pero claro, a mí me viene un poco pues, los campos en los que has estudiado y, claro, el sentido, por ejemplo, de colapso ecológico es un sentido totalmente establecido y concreto. Sí. Es decir, un ecosistema colapsa cuando de repente se aleja de su equilibrio, se disparan los mecanismos de realimentación positiva y deja de funcionar de una determinada manera y pasa a funcionar de otra distinta, provocando habitualmente la desaparición de una parte importante de las especies que hay. Y estamos en un momento de sexta gran extinción, donde las llamadas de la comunidad científica son, o sea, no sabemos, yo estoy de acuerdo contigo, que la tendencia esta que tienen algunos a poner fechas es nefasta y poco real, ¿no? Pero desde luego estamos en esa situación. O sea que hay un plano de colapso ecológico que existe y que nos dice la comunidad científica que es factible y no es desdeñable. Eso creo que es importante, ¿no? Sí. Y luego hay una idea de lo que puede ser el colapso de una civilización, o entendiendo una civilización, como decía antes, pues como ese conjunto de ideas, creencias, culturas, conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a una época, ¿no? Yo creo que es muy acertado el análisis que hace Latour cuando habla, digamos, de ese momento de quiebra de la modernidad ya como método explicativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el colapso social o la catástrofe social, por ejemplo, vosotros en vuestro libro hablabais de la posibilidad de catástrofe, ¿no? La catástrofe social es una quiebra a gran escala de ese modelo, que no significa en modo alguno que desaparezca una civilización o que desaparezca y después de una sociedad colapsada hay vida posible y hay organización posible diferente, ¿no? Yo creo que esto, por ejemplo, lo cuenta muy bien Narciso Barrera Bassols cuando critica la idea de Jared Diamond cuando hablaba del colapso de los mayas. Dice, bueno, la infraestructura y las instituciones mayas colapsaron, pero la vida maya, y de hecho hay mogollón de mayas que siguen viviendo, ¿no? Es decir, que yo creo que esa parte también tiene sentido. Es decir, el que nos encontremos de repente, tú decías estados fallidos, ya los hay en algunos lugares, ¿no? Donde la gente vive vidas colapsadas, ¿no? Nos podemos encontrar con situaciones en donde en diferentes lugares y además aplicando esos criterios de injusticia global, de injusticia climática, injusticia ecológica, nos encontremos lugares donde se dan situaciones de estados fallidos, donde la vida de las personas se convierte, es ya una vida infernal, una vida machacada, una vida destrozada, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, y yo ahí voy a coincidir contigo, que a mí me parezca que el colapso, la idea del colapso, además la idea del colapso como una especie de superpelotón abstracto que se te viene encima, pueda ser útil políticamente. A mí lo que sí me parece que es crucial para poder elaborar y activar esos horizontes de deseo es la consciencia del momento en el que se está viviendo. Eso sí me parece importante, me parece fundamental. Y en ese sentido, llámese colapso, llámese desmoronamiento o llámese, como me dijo una vez un chico yonki en una charla, lo que veo es que estamos viviendo un enchungamiento del mundo, pues llámese enchungamiento del mundo, me parece que es importante ser conscientes de ellos. Eso por un lado. Y por otro, el tema de la cuestión situada. Es decir, que es que hablamos del colapso, el vísteme despacio que tengo prisa o el más vale pájaro en mano que ciento volando, pero cuando aterrizamos a las vidas situadas, a las vidas concretas de las personas y nos encontramos con sectores muy amplios de la población que ya están viviendo vidas colapsadas, es decir, y con panoramas que realmente es que son distópicos, digamos, creo que es importante mantener una tensión adecuada
entre la prisa que tenemos que darnos para que esas vidas que merecen ser lloradas sean vidas significativas y cuidadas, y las vidas de quienes vivimos todavía en espacios de privilegio y podemos pensar que no nos ha llegado todavía o no nos va a llegar, no sigan siendo vidas que se construyen sobre estas otras, ¿no? Quiero, o sea, por complejizar el debate, porque a mí sí me parece que ahí tiene interés. Sí, bueno, en esa línea, muy de acuerdo con lo que comentas. Creo que la cuestión inmunológica no es banal, porque al final los imaginarios funcionan de una manera y no es lo mismo hablar de colapso que de declive, Sí. de decadencia o de mutación. Claro, pero en el plano de construir el En el plano movimiento, de construir el movimiento, otra cosa es no en lo diagnóstico, conceptual. Pero yo creo que en lo conceptual, o sea, que estamos en un momento crítico, es absolutamente, es un consenso, es que no se puede salir de ahí. O sea, no se puede salir de ahí. Ya no solo es un consenso analítico, está incorporado en el sentido común. La gente, de algún modo, es más o menos consciente de que el mundo es problemático, de que las cosas se ponen feas, de que en el clima, en la guerra, en la economía, en todos los sentidos, ¿no? Ahora, esta cuestión que tú decías muy bien de situar esta reflexión, por eso lo del vísteme despacio que llevo prisa, situémosla con todos los actores que están en juego. Sí. Y todos es darnos cuenta que hasta hace 2 años el negacionismo climático ha estado en el poder del país más importante del mundo. Y casi sigue. Y casi sigue. Es darnos cuenta de que, no quiero sonar muy pesimista, pero o le pegamos un veneno a esta sociedad o el gobierno progresista pierde las elecciones en 1 año. Y todo lo que hemos andado 6 años se puede ir por el váter. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es importante, y es verdad que es nuestro contexto, y si lo sitúas en un plano global somos como unos privilegiados, pero es un equilibrio muy difícil el cómo mantenemos, cómo conseguimos victorias que despierten un bucle positivo de victorias, que llamen a victorias y no perdamos las poquitas posiciones que hemos llegado a conseguir, que son tremendamente frágiles, tremendamente frágiles. Y en ese sentido, y por aterrizar a un detalle como muy concreto, a mí lo que me cuenta gente que está haciendo estudios como cualitativos de opinión pública y respecto a las próximas elecciones es que el clima de pesimismo desmoviliza a la izquierda. Entonces, igual está bien que hablemos de colapso, pero que modulemos, porque a lo mejor hay que hacer ambas cosas. Hay que pensar en la hipotética quiebra de nuestra civilización en 10, 15, 20 o 30 años, pero en que no haya negacionistas en el gobierno dentro de uno. Y hay que intentar como conseguir ambas cosas. Quizá, sí, no entrar, no, como tampoco centrar quizá el debate en la cuestión de colapso, sí, no, estrategia política, sí, no, porque es verdad que a mí me parece como un poco desalentador en el sentido de también, ¿no? como es un poco de espacio también a la esperanza, porque ya vamos terminando la jornada y también es como bonito irnos, ¿no? Como también cierta alegría. Total, cierta total. alegría, no, porque, no, digo cierta alegría, no, porque no quiero decir, no, está claro, ¿no? Y lo que no, somos conscientes del mundo, en el contexto en el que estamos, ¿no? Pero bueno, sí, por lo menos, ¿no? Como abrir una pequeña, ¿no? Como llamita, ¿no? De alegría o de esperanza de que hay posibilidad de construir, bueno, otros futuros, o que parece que por lo menos algunos están emergiendo, ¿no? O por lo menos poner esa mirada, ¿no? Lo que decíamos del arte, la capacidad que puede tener en poner la atención o la sensibilidad hacia que algo pueda estar emergiendo frente a este, ¿no? Caso en el que vivimos, pues seguramente están esas semillitas por ahí, ¿no? Y bueno, vimos algunos casos y vivimos algunos, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos desde ahí, pues no sé, por lo menos estás un poquito más feliz en la vida, ¿no? Pero lo que queríamos hacer también, estamos en un lugar de encuentro y entonces, bueno, que si queréis hacer algún tipo de pregunta que está abierto para vosotras el momento, vamos. Venga, otra más, o sea, ¿quieres hablar más? Sí, sí. Es una pregunta para Yayo, que me ha introducido un tema que, en fin, que yo se le quería preguntar a Brigitte, de hecho, y que, de hecho, me has cortado el rollo. Entonces he dicho, mira, y de hecho la ha sacado ella y me ha parecido muy pertinente. Y es la cuestión que atañe a las ecologías queer como un campo de estudio interdisciplinar, ¿no? Que es la afirmación de que efectivamente existe una relación institucional, científica y política entre sexualidad y naturaleza, y que esta relación determina, condiciona, influencia nuestras experiencias, nuestras percepciones y nuestras constituciones del mundo. Entonces, sobre todo, era posible profundizar en el hecho de esos mecanismos de producción de otredad que justifican las políticas violentas no solo de explotación, sino también de exterminio, ¿no? De los cuerpos humanos y no humanos.
que es esa producción de otredad en grados de lejanía en relación a la norma, ¿no? Es decir, yo como sujeto LGTBI me siento más próximo de la naturaleza porque históricamente a mí me han considerado un cuerpo antinatural, desviado, excéntrico. Y la pregunta es más que es un tema que se ha hablado desde personalidades como Rosy Braidotti y como tantas otras, ¿no? Pero si efectivamente podemos desarrollar un vínculo, de un sentimiento de solidaridad transespecie basándonos en esta proximidad en la cual se nos es situada por esta producción de otredad, ¿no? Yo me siento más cercano a los animales justamente porque se ha dado así, ¿no? Y si a partir de aquí... Es la pregunta. Venga, sí. Sí. Si no llega, si no tenía que responderla, porque ya. Sí. Ya digo. Si no, Para ir cerrando, porque nos queda poquito tiempo. entonces- Vale, sí, a ver, intento muy brevemente. A ver, a mí me resulta súper interesante el trabajo de Caroline Merchant en el libro La muerte de la naturaleza, ¿no? Ella ahí lo que hace es un trabajo, hace un recorrido bastante importante en realidad desde el pensamiento en las sociedades, en el pensamiento clásico antiguo, pero sobre todo se centra mucho y yo creo que muy brillantemente en toda la construcción de la modernidad y hace un análisis para mí espectacular, por ejemplo, del pensamiento de Francis Bacon, ¿no? Bacon desarrolla toda la teoría del empirismo como forma de investigación, lo desarrolla yendo a los lugares en donde torturaban a las brujas para extraerles la información, y de hecho su obra está llena de está llena de metáforas que relacionan el conocimiento con digamos, el sometimiento, incluso la violación. Es decir, él dice relaciona directamente el conocimiento es poder, el conocimiento es sometimiento, y el conocimiento, decía él, consiste en torturar a la tierra para arrancarle todos sus secretos y conseguir así estremecerla hasta sus fundamentos, dice textualmente, ¿no? Y habla de penetrar por todos los huecos y rincones, de pinchar y extraer. Es decir, la verdad es que yo creo que debía de ser un friki de cuidado y debía de ser una persona con unas relaciones bastante, bueno, como el propio Newton, que era un señor tremendamente solitario, misógino, ¿no? Es decir, que son modelos de pensamiento que están en un marco cultural y que salen de sujetos que se colocan en esa situación de sujeto universal, blanco, decíamos antes, burgués, es decir, y deja fuera toda esa otredad, ¿no? No es nueva la idea de ciertas alianzas transespecies. Por ejemplo, durante la propia modernidad, muchos salones de mujeres, durante la Ilustración sobre todo, muchos salones de mujeres ilustradas fueron salones en donde hubo una reacción muy fuerte contra la vivisección, por ejemplo, como forma de investigación, ¿no? Y precisamente los ilustrados decían que era normal que las mujeres les dieran pena a los animales a los que se viviseccionaba, porque a fin de cuentas eran iguales que ellos, eran todos afectos, todos sentimientos y toda pura naturaleza sujeto a ciclos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente se dan esos lugares, digamos, de reconocimiento de otredad, y probablemente se den esas conexiones, ¿no? Puedan, al igual que otros hombres que no son el sujeto masculino normativo, incluso sujetos sometidos por debajo de la cultura patriarcal, porque el patriarcado también somete a los hombres, ¿no? A algunos hombres, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esas relaciones se dan. No es extraño, creo yo, que en el movimiento animalista haya una cantidad y una sobrerepresentación de mujeres, también de personas trans, enorme, ¿no? Pues... sí. Te paso el micro. Pero mira que te paso el micro, pero no significa que puedas estar media hora haciendo la pregunta. Vale, estoy aquí vigilando. Nada, sí, es muy rápido. Es que me gusta mucho la reflexión sobre el tema de la fiscalidad, que has empezado además por ahí. Yo quería preguntarte,
a veces a mí me da la sensación de que se hace muy poca pedagogía sobre qué es la fiscalidad, pero a nivel muy popular, muy de andar por casa. Con estos datos, sobre todo de historia de la fiscalidad, que las cosas no han sido siempre así, que antes de la llegada al poder de Ronald Reagan las cosas eran de otra manera y se podían hacer de otra manera, y que llevamos 40 años en que parece que es incontestable que debe ser así. Pero mi pregunta es, también para salir con un poco de buen sabor de boca, ¿no da la sensación de que estamos acabando un ciclo que ha durado 40 años? Total. Y que lo que está viniendo es otra cosa, y que hay muchas señales de que verdaderamente va a haber una revolución fiscal global, mundial, que va a permitir hacer muchas otras cosas. No sé, es una... Yo sí, sin duda, incluso diría, está habiendo cambios con mucha potencialidad progresista, con poca movilización, que es curioso. Imaginaos si os movilizamos. Lo único que hay una especie de cosa rara sui generis en el mundo mundial que se llama Madrid, que es una especie de Corea del Norte neoliberal, que es un accidente de la historia, pero en cuanto barremos ese accidente, nos entrará el aire de la historia y nos daremos cuenta de que estamos al borde de un cambio muy interesante y que puede ser muy a mejor. Pues con esa apelación, aquellos que somos periféricos, aplaudimos totalmente esa visión sobre Madrid. Y luego estaba yo pensando, y digo, reivindicando también en las presentaciones, también como traer también otras voces que no sean de Madrid, ¿no? Porque muchas veces en el discurso cultural y artístico, ¿no?, hay una sobrerepresentación también de lo que ocurre en Madrid. Bueno, si solo fuera en el ámbito cultural y artístico, es en todo, en el mediático en general, ¿no? Y como vemos como fuera, en esos márgenes, en esos afueras, hay mundo, ¿no? Que no solo Madrid lo que pasa, ¿no?, en torno al M30. Entonces, bueno, si os parece, para ir concluyendo, pues seguramente pocas conclusiones podemos dar, ¿no?, más allá de... Bueno, y de qué significa, cuál puede ser el papel del arte. Estuvimos transitando en torno a esa idea o repensándonos qué podría ser el papel del arte. Seguramente tampoco vamos a tener soluciones, igual que la idea de la comunidad, cómo desaparece, pues seguramente va a estar constantemente desapareciendo y seguiremos viviendo con ella, y el arte pues seguiremos pensando también cuál puede ser el papel del arte en nuestras vidas. Ahora, seguramente lo que sí podremos concluir y irnos, ¿no?, es como el lema de Concomitentes, haciendo arte juntas. Bueno, pues la necesidad de seguir construyendo entre todas y construyendo juntas, ¿no? Que la única alternativa que puede haber es en esa idea de seguir haciendo juntas, y seguramente desde ahí es pues ese mínimo común que todos compartimos, y que si no tenemos eso, pues poco vamos a hacer. Así que nada, os invitamos a otros encuentros más y a seguir viéndonos y generando estos lugares. Así que muchas gracias.